Sí. Bien, vamos a... Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Cristo viene pronto, aleluya. Preparémonos porque Jesús está a las puertas. No tarda, no tarda. Arreglémonos con el Señor. Aleluya. Vamos a iniciar este estudio, hermano, con el tema de la gracia de Dios. Ahí se llama el tema, la gracia de Dios. Y vamos a tomar base bíblica por ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9, que dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, y esto no es por nosotros, porque es un don, es un favor de Dios. No por obras para que nadie se ufane, se gloríe. Aleluya. Es de suma importancia que todo creyente comprenda la plenitud del significado de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia somos ambos salvados del castigo de nuestros pecados pasados y guardados del poder del pecado presente. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, verso 4 al 7. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2, verso 4. 2, 4 al 7. Bien. Veamos lo que dice ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Nadie puede ser salvo por buenas obras de amor, ni grandes esfuerzos por obedecer los mandamientos de Dios. La persona se salva por la gracia de Dios. Las razones para eso son los siguientes. Todos los que no son salvos están muertos espiritualmente, bajo el dominio de Satanás, esclavizados al pecado y bajo la condenación de Dios. Para ser salvo uno debe recibir la provisión de Dios de salvación, recibir el perdón del pecado, obtener la vida espiritual, ser liberado del poder de Satanás y del pecado, ser hecho una nueva criatura y recibir el Espíritu Santo. Ningún esfuerzo propio, por grande que sea, puede lograr lo anterior. Lo que produce la salvación es la gracia de Dios por la fe. El don de gracia de Dios incluye lo siguiente. Primero se produce el llamado al arrepentimiento y a la fe. Junto con ese llamado viene la obra del Espíritu Santo dentro de la persona y le da el poder o la capacidad de responder a Dios. Los que responden en fe y arrepentimiento y aceptan a Cristo como Señor y Salvador reciben gracia adicional para ser regenerados o nacidos de nuevo mediante el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo reciben continua gracia para vivir la vida cristiana, resistir el pecado y servir a Dios. Los creyentes se esfuerzan por agradar a Dios mediante su gracia que obra dentro de ellos. La gracia de Dios obra dentro de los creyentes consagrados, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De principio y fin, la salvación es por gracia, es por la gracia de Dios. Aleluya. Por eso dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. O sea, la gracia es el favor inmerecido de Dios para con los hombres. Vamos a ver, hermano, que la gracia es verdaderamente la prueba del grande amor de Dios para nosotros. Vamos a considerar algunas observaciones con respecto a la gracia de Dios. Pongamos atención. Aleluya. Vamos a ver cómo es
que el pecador es traído a juicio a la corte espiritual. Imaginemos esta situación, imagínense esta situación. Noten, el hombre es el que ha quebrantado las leyes justas de Dios. Satanás es el abogado acusador, quien no tan solamente condena al hombre, sino que ha tomado parte en causarlo, quebrantar la ley. Dios es el dador de la ley, como también el juez, y a la vez es el abogado defensor en Cristo Jesús. Bien, debemos reconocer que la intención de Dios es de justificar al culpable. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Ahora, fíjense bien, el trabajo del defensor es probar que el acusado es inocente. Sin embargo, tenemos un problema. El hombre no es sin culpa. Dios no puede mentir. ¿Cómo puede defender al hombre culpable y todavía permanecer justo? Noten las cosas que tenemos a nuestro favor. El defensor, que es Cristo, hizo las leyes que ambos condenan y juzgan al culpable, en este caso el hombre. Así que el defensor es responsable por las leyes que él hizo. Noten, el defensor es responsable por las leyes que él hizo. Dios hizo las leyes. El defensor también hizo al culpable, o sea, al hombre. Él es su padre. Ahora, la corte y el juicio también pertenecen al defensor. Dios, que no puede obrar injustamente, está en control. Vamos a ir adelante con el resto de la lección, teniendo esto en mente. Noten bien. Pueden volverlo a repetir para que se entienda un poco mejor. El crimen que cometió el hombre es el pecado. Sí. El hombre inicialmente quebrantó la ley de Dios en el huerto del Edén. Dios mandó en Génesis 2:16, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Adán pecó en haber desobedecido el mandamiento divino de Dios. Por haber desobedecido, fue separado de la presencia de Dios. Y ahora el hombre tiene una naturaleza espiritual perversa. Por esta razón sigue viviendo en pecado. Antes de que pecara el hombre, el mundo entero y los que en él habitan, incluso el hombre, estaba bajo el dominio de Dios. Sin embargo, Dios hizo al hombre con un libre albedrío. Le dio el derecho de escoger permanecer bajo su dominio o ser soltado de él. El hombre voluntariamente escogió el dominio de Satanás. Por esta razón, todo niño que nace hoy está bajo ese dominio. Ahora, ¿cuál es el veredicto? El veredicto por el pecado fue culpable. El hombre no posee una habilidad natural que pueda librarlo de esta condición horrible y pecaminosa. De sí mismo no hay esperanza para él cual ninguna. Es imposible que el hombre genere dentro de sí una cualidad de justicia la cual pueda colocarlo en el reino de Dios. No podemos alcanzar la santidad de Dios por nuestras buenas obras. Dice Romanos capítulo 3, versos 19 y 20, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y Pablo escribe en Romanos capítulo 10, verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios está separada y aparte de la justicia del hombre, la cual es justificación propia. La del hombre se justifica a sí mismo. El resultado de no poder llegar a la medida de la bondad y la santidad de Dios es sentirse culpable. El problema de la culpabilidad es el problema más grande de la raza humana. Lo que está detrás de todas las perturbaciones espirituales y psicológicas en la humanidad es el hecho de que el hombre, antes de venir a Jesús, es un pecador. Él es culpable ante los ojos y el juicio de Dios. Lo que dice Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la sentencia por el pecado es muerte, porque la paga del pecado. Sí, Dios había dicho, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, Génesis 2:17. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán murió espiritualmente.
el que está muerto espiritualmente no puede engendrar hijos espirituales. Todos los descendientes de Adán han nacido fuera de la comunión de Dios. Están muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1, esto dice. Esto no significa que si un niño muere se irá al infierno. La gracia de Dios cubre al niño hasta que pueda hacer su propia decisión, hasta que tenga noción de lo bueno y de lo malo, hasta que pueda discernir entre una cosa y otra. Siempre hay castigo por quebrantar la ley de Dios. Por la desobediencia de un hombre, Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12 dice, esa pena de muerte está en efecto hoy. Es un decreto de justicia divina que todo niño que nace en este mundo, tarde que temprano, tiene que enfrentar. Es un decreto de la justicia divina. Porque dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, ésta morirá. Y también Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Para aquellos por cuya culpa no se ha provisto gracia, les espera un juicio eterno en el lago que arde con fuego y azufre. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versos 12 al 15. Ahora, pero mire, la gracia de Dios provee un rescate. Vamos a ver este rescate. Dicen, siendo que la paga del pecado es muerte, es imposible que el hombre se redima a sí mismo. Sin embargo, la justicia demanda un rescate. Alguien tuvo que morir para pagar el precio por los pecados del hombre. En este caso particular, el precio del rescate tendría que ser mayor que la vida de cualquier hombre. El precio del rescate tendría que ser más grande que las vidas de todos los hombres que han vivido. Tendría que ser más grande que la vida de todos los hombres que aún van a vivir. Tendría que ser más grande que todas las vidas de todos los hombres que han vivido desde Adán hasta el nacimiento del último niño del fin de la edad. Dice bien, Cristo murió en lugar de todo hombre como nuestro sustituto. Si el juez sentado sobre el tribunal escribió la ley que estaba por ejecutar, si tuviera la autoridad para ejecutar la ley, si él creó al hombre que estaba siendo juzgado, entonces ese juez pudiera escoger dejar el tribunal y morir por las manos de la ley que él hizo, por el hombre que él hizo. Y eso es lo que hizo Dios. Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Gálatas 4:4-5 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, la palabra redimir significa comprar otra vez. Es muy probable que aquí se refiera a la compra de un esclavo para darle su libertad. Nuestro Señor se dio a sí mismo rescate por todos. Eso dice 1 Timoteo 2:6. Pablo dijo en Hebreos 2:3 que era una salvación muy grande, muy grande. Pedro también dijo en 1 Pedro 18:19, ustedes fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, aun cuando no lo merecíamos. Nosotros éramos los que debiéramos haber muerto por nuestros propios pecados, pero Él murió en nuestro lugar. Él hizo por nosotros lo que ningún otro ser humano pudiera haber hecho. En esto consiste la gracia maravillosa de Dios. Dice Hebreos 5, versos 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, el creyente es justificado por la fe. Cuando un pecador viene a Dios con arrepentimiento y fe,
Él simplemente acepta la redención y el perdón que ya fue provisto para él por su fe en el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y por su identificación con el Evangelio, arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y recibimiento del Espíritu Santo. La persona que era murió en el Calvario, fue sepultada y resucitó por medio del bautismo en agua y en el Espíritu, y ahora anda en novedad de vida. 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Romanos 3:26 dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, propiciación, ¿qué significa eso? Lo que apacigua o satisface. El castigo por el pecado fue satisfecho por el pago cruento de la muerte de Cristo en la cruz. Porque Dios creó al hombre, hizo la ley, administró la ley, ejecutó la ley y murió a las manos de la ley que Él hizo, por el hombre que Él creó. Él pudo ser ambos, el justo y el justificador de los que creen en Jesucristo. Esta es la manera que el Dios Todopoderoso pudo permanecer justo y a la misma vez justificar al pecador. Esta es la justificación que nos viene por la fe mediante la obediencia a los decretos del Evangelio. Ahora, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Solamente por la gracia redentora puede el pecador ser justificado ante los ojos de Dios. Sus propias obras nunca bastarían. Así que tenemos que ser nuestro propio Salvador o confiar totalmente en Jesucristo para salvarnos. Esto es sumamente importante para el cristiano nuevo. Habrá tiempos que vamos a fallar en ser la persona que verdaderamente queremos ser. Satanás se aprovechará de esto y destruirá al nuevo convertido a menos que acepte el perdón de Dios. Esto no le da a la persona la licencia para pecar. No obstante, si pecamos, por el arrepentimiento tenemos el perdón provisto para nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 1 al 4. Romanos capítulo 8, verso 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Ahora pues, ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sí, siempre cuando no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. El deseo de todo cristiano debe ser vivir para Jesús, de hacer lo que es recto y permanecer libre en Él. El rescate se pagó y tiene que haber una libertad completa, de modo que el nuevo convertido puede descansar en la seguridad maravillosa que cuando Él viene al Señor pidiéndole perdón, Él será perdonado, siempre y cuando su petición sea honesta y sincera y su arrepentimiento sea genuino. No es la voluntad de Dios que el cristiano nacido de nuevo practique el pecado. Esto desacredita el Calvario. Pero si el cristiano peca, la sangre de Cristo ya fue ofrecida para limpiarnos continuamente. Primera de Juan 1, 7 y 9 dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso al Señor. Sí, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo opuesto a la gracia es la culpabilidad. La persona que siente los azotes de la culpabilidad no ha experimentado la gracia de Dios en su plenitud. No toda la condenación viene de Dios. El diablo nos va a atacar con sentimientos fuertes de culpabilidad por el pecado. La Biblia nos enseña que el diablo es nuestro acusador, eso dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Alguna condenación puede ser de Dios, pero si es, recuerde que la intención de Dios es de conducirnos al arrepentimiento para que la provisión de la gracia de Dios pueda cubrir nuestro pecado. Es posible vivir bajo condenación innecesaria. Es difícil perdonarnos de cosas que Dios ya nos perdonó, pero si ya fuimos perdonados por Dios en cierto asunto, nuestro Dios ya lo olvidó. Debemos siempre confiar en su misericordia. Si ya nos arrepentimos de un pecado,
se lo confesamos a Dios y le pedimos perdón, ya no tenemos que arrepentirnos otra vez de la misma cosa. Él dice que los pecados los enterró en lo profundo de la mar, que jamás se va a acordar de nuestros pecados. Podemos entonces vivir confiados en el poder salvador y guardador de Dios, mientras continuamos poner nuestra fe en la obra de su grande gracia. Poner nuestra fe en la obra de su grande gracia. Vea lo que dice Romanos capítulo 8, verso 31, 34. Romanos 8, 31 a 34 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y hay preguntas, son preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Son varias preguntas bien importantes. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que también resucitó. Aleluya. Dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Veamos. Romanos 5, verso 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces estamos justificados pues por la fe. La justificación mediante la fe produce varios resultados en la vida del creyente: paz con Dios, gracia, esperanza, seguridad, sufrimientos, el amor de Dios, el Espíritu Santo, salvación de la ira, reconciliación con Dios, salvación mediante la vida y la presencia de Jesucristo y gozo en Dios. Entendamos bien lo que es la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Nadie merecía ser salvo. Todos estábamos condenados a irnos a un lugar de perdición, por cuando todos pecamos. Pero Dios proveyó una salida para que no necesariamente tengamos que ir allá. Somos justificados pues por la fe que viene por la misericordia de Dios, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y gracias le damos al Señor por esa gracia hermosa, inconmensurable. Bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esa gracia hermosa que nos atrajo a Él y nos dio ese regalo de la vida eterna, que está disponible para todo aquel que en Él cree y se arrepienta de sus pecados. Dios les bendiga mucho y Dios les guarde, mis hermanos. Ánimo.